Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de esta clase. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios para poder aplicar las ecuaciones que ya estudiamos. Aquí tenemos el primer ejercicio. Me hablan de un globo lleno con 40 gramos de aire. Bueno, los 40 gramos no es una variable de estado, hay que pasarlo a moles. Lo vamos a hacer así de entrada, ¿verdad? ¿Cómo paso los moles? ¿Cómo encuentro los moles a partir de los gramos? Pues dividiendo la masa entre la masa molar. En el ejercicio me dan ambas cantidades. Sería 40 gramos entre 29 gramos sobre mol. Esto da 1,38 moles. Vaya, esto es lo que hay en el globo y dice que tiene un pequeño agujero y que el aire comienza a escaparse hasta que alguien le pone un parche y el volumen es 3/4 partes del volumen inicial. ¿Cuántos moles de aire quedaron dentro del globo? Bueno, entonces aquí si se fijan me están dando dos estados. Uno en donde habían 1,38 moles y otro donde me preguntan cuántos moles hay. Además, al principio hay un volumen y luego me dicen que hay 3/4 partes de este volumen. Entonces, me están dando información de dos estados diferentes y necesito ecuaciones que digan uno y que digan dos. Bueno, voy a hacer una lista de los datos, ¿verdad? Estado 1. Aquí los moles del estado 1 es 1,38 mol. El volumen es V1 y para el estado 2, pues los moles me los preguntan, que cuántos quedaron, ¿verdad? Y el volumen 2 dice ser 3/4 partes del volumen 1, ¿verdad? Ahora, ¿cuál ecuación voy a ocupar? Veamos. Aquí tenemos la lámina del resumen. Bueno, entonces podríamos nosotros acudir, ¿verdad? A esta ecuación que sería como la más completa y empezar a simplificar las cantidades que son constantes en el ejercicio. En el ejercicio vimos que lo que cambiaba eran los moles y el volumen. La presión y la temperatura no cambiaban. Entonces, podríamos decir entonces que la presión 1 y la presión 2 son iguales y lo simplifico y que la temperatura 1 y la temperatura 2 son iguales y entonces también lo puedo simplificar. Y entonces lo que me queda es volumen entre moles para el estado 1 igual a volumen entre moles para el estado 2. Esto sería equivalente a la ley de Avogadro, ¿tá? Esta ecuación de aquí. Si se fijan, es una ecuación que incluye las variables, ¿verdad? Que corresponden al ejercicio. En el ejercicio, ¿cuáles son las variables? Son las cantidades que cambian, o sea, el volumen y los moles. Y si vemos todavía en la lámina anterior, entonces podemos ver que en la ley de Avogadro se mantiene constante presión y temperatura, como en el ejercicio que estamos haciendo, y las variables son los moles y el volumen. Entonces, nosotros elegimos esta ecuación. Las demás, Charles, Boyle y Gay-Lussac, pues no me funcionan, porque ahí, pues el volumen es una variable o, perdón, el volumen es una constante o los moles son una constante. En las tres leyes anteriores los moles eran constantes. Bueno, volvamos al ejercicio. Entonces ya sabemos nosotros cuál ecuación es la que vamos a ocupar. Ocupamos esta y pues despejo los moles del estado 2, que es lo que me piden. Entonces los paso a multiplicar, paso el volumen 1 a dividir. Y los moles 1 a multiplicar. El volumen 2 dice ser 3/4 partes del volumen 1. El volumen 1 era V1 y los moles 1, esto de acá, nosotros sacamos que era 1,38.
Entonces, esto da 1.03 moles. ¿Sí? Ahí si se fijan, pues, como el volumen era más pequeño, ¿verdad? Era 3/4 partes del inicial, entonces me da menor cantidad de moles. Y también, pues, tiene total sentido según el ejercicio, porque ahí dice que se escapa gas. Entonces esperamos una cantidad de moles menor que la que teníamos al inicio. Bueno, con esto terminamos el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo. Son 3 en total los que vamos a hacer ahorita. Bueno, en el siguiente ejercicio dice es un neumático de automóvil, tenía una presión manométrica de 30 libras sobre pulgada cuadrada. Son 30 PSI. Vaya, entonces nos dicen, presión manométrica es de 30, le voy a poner PSI por cuestión del espacio, y que esto está a 20 grados Celsius. Aquí, antes que cualquier cosa pase, pues lo vamos a pasar a las variables de estado. Así como hicimos en el ejercicio pasado, nos daban una cantidad de gramos de gas. Nosotros dijimos, no, lo vamos a pasar a moles porque en las variables de estado van moles. Ahora tenemos una presión manométrica, eso no va en las variables de estado. Va a la presión absoluta. Entonces, presión absoluta es igual a 30 PSI, que es la presión manométrica, que me están diciendo, más la presión atmosférica. La presión atmosférica es una atmósfera, ya vimos que equivale a 760 milímetros de mercurio, y si usted se va al final del libro a los anexos, pues entonces va a encontrar que también es igual a 14.7 PSI, ¿verdad? Y lo voy a sumar así porque pues tengo la presión manométrica en PSI. Y esto me va a dar 44.7 PSI. Esta es la presión absoluta. ¿Y qué pasa con la temperatura? También hay que convertirla a presión absoluta, a temperatura absoluta. ¿Cómo se hace? Sumándole 273. Como les digo, yo voy a redondear el 273.15 a 273, ¿verdad? Y esto me va a dar 293 Kelvin. Bueno, listo. Ahora dice, después de una carrera se encontró que la presión manométrica era de 34 PSI. O sea que primero, o sea, estas 30 PSI y los 20 Celsius corresponden a un estado. O sea que esto es presión manométrica 1, presión absoluta 1, temperatura 1, temperatura absoluta 1. ¿Verdad? Me están dando dos estados, antes de la carrera y después de la carrera. Después de la carrera la presión manométrica era de 34 PSI. Entonces, presión manométrica 2 es 34 PSI. O sea que la presión absoluta 2 va a ser 34 más 14.7 PSI. Queda 48.7 PSI. ¿Verdad? Y me preguntan cuál es la temperatura del aire en el neumático. O sea, me están preguntando la temperatura 2. Esta no la conozco. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Vaya, lo vamos a hacer ocupando la ecuación completa, ¿verdad? La ecuación general de los gases ideales planteada para el estado 1 y para el estado 2. Esto sería presión 1, volumen 1, entre N1, T1. ¿Por qué ocupo esto? Bueno, tiene subíndices 1 y 2, y aquí van incluidas todas las proporcionalidades que hay. Aquí van todas las leyes incluidas. Y entonces procedo yo a simplificar las cantidades que sean constantes. Por ejemplo, aquí dice, suponiendo que el volumen no cambia. Si el volumen es constante, quiere decir que B1 y B2 son iguales y entonces se pueden simplificar. Además, dice que es un neumático y que hay una carrera, entonces vamos a suponer que, bueno, si se va a una carrera no se va con llantas pinchadas, entonces la cantidad de aire que hay adentro se va a mantener constante. Entonces, moles 1 y moles 2 también lo podemos simplificar. Y lo que me queda es presión entre temperatura. Esto sería
la ley de Gay-Lussac. ¿No? La ley de Gay-Lussac. Y ahora voy a despejar, ¿verdad?, la temperatura 2, que es lo que me están pidiendo. A mí me queda esto así. Y al despejar la temperatura 2, pues la paso a multiplicar. Paso la presión 1 a dividir. Y la temperatura 1 a multiplicar. Bueno, la presión 2 ya tenemos nosotros. No vamos a ocupar 34 PSI. Eso malo, ¿verdad? Eso es manométrica. Nosotros vamos a trabajar con presión absoluta. Entonces vamos a ocupar 48.7. Y la presión 1, 44.7 PSI. La temperatura 1 no vamos a ocupar 20, vamos a ocupar 293. Esto da 319.22 Kelvin. Si en el ejercicio me hubieran dicho cuál es la temperatura del aire del neumático en grados Celsius, este mismo procedimiento es el que vamos a hacer. Solamente lo que haríamos sería convertir la respuesta. Nada de trabajar aquí los 20 grados, eso no, ¿verdad? Y trabajamos todas las ecuaciones de gases ideales con presiones absolutas y con temperaturas absolutas. Ahora, si me piden la respuesta en Celsius, pues entonces 319.22 menos 273. ¿no? Y esto me va a dar en Celsius. Y me va a dar 46.22. Y esta sería la respuesta. En el ejercicio, pues no dice que lo quieran en Celsius o que lo quieran en Kelvin. Bien pudo estar bueno el 319 o bien pudo estar bueno el 46.22, pero sí les hago la aclaración, ¿verdad? Si les llegan a pedir Celsius, no van a caer en la tentación de sustituir Celsius en las ecuaciones de los gases ideales, eso es incorrecto, sería hasta la respuesta que usted convierta los Kelvin a Celsius. Bueno, vamos al tercer ejercicio. Aquí tenemos 192 gramos de oxígeno, se encuentran a una temperatura de 30 grados Celsius y 2 atmósferas de presión. Bueno, ya de entrada vemos que ahí hay gramos de oxígeno, pues lo vamos a pasar a moles. Otra vez dividiendo masa entre la masa molar, la masa que son los 192 gramos. Y cuando me dicen oxígeno, aquí me están hablando de oxígeno molecular. Entonces, la masa molar sería 2 por la masa atómica del oxígeno, que es 16 gramos sobre mol. Entonces sería 192 entre 32, que da 2 por 16. Estos son 6 moles. 6 moles de oxígeno. Vaya. Ahora dice, se encuentran a una temperatura de 30 grados Celsius, pues lo pasamos a Kelvin. Esto da 303 Kelvin. Y dice 2 atmósferas de presión, no dice ser manométrica o que un manómetro marca ni nada de eso, entonces esta ya me están dando la presión absoluta. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio con los anteriores? Pues que ahora nada más me describen un estado. Si se fijan, todo esto pasa al mismo tiempo. Me dice que tengo 192 gramos de oxígeno, perdón, y me dan en qué condiciones está simplemente. Y la pregunta es la densidad del gas. Bueno, entonces si nada más me dan un estado, la ecuación que yo tengo es PV igual a nRT. Tenemos nosotros los moles, tenemos la temperatura y tenemos la presión. Entonces podemos sacar el volumen. Como ya en el ejercicio nos dan la masa, cuando ya tengamos el volumen, pues ya va a estar resuelto, ya es de bajada esto de sacar la densidad. Así que vamos a despejar el volumen.
Los moles eran 6. Como tenemos la presión en atmósferas, entonces la R, esa ya se las había puesto en una de las láminas, ¿verdad? En la lámina de resumen, y ahí teníamos el 0.082, que este estaba en atmósferas por litros entre mol por Kelvin. La temperatura es de 303 Kelvin y la presión dice ser 2 atmósferas. Entonces, aquí podemos ver que los moles se cancelan, que se cancelan las atmósferas y que se cancelan los Kelvin, y por eso me va a quedar una respuesta en litros, que es 6 por 0.082 por 303 entre 2. Sería 74.54 litros. Ahora ya vamos a sacar la densidad. La densidad es masa entre volumen. La masa la tenemos en gramos, que son los 192 gramos. Y el volumen son los 74.54 litros. Como el ejercicio no dice en qué unidades quiere la densidad, pues no hay ningún problema, lo podemos dejar así, ¿verdad? Y da 2.58 gramos sobre litros, ¿verdad? Esta sería la respuesta del ejercicio. Ahora, pues, hemos terminado esta parte de la clase. Nos falta una última parte, la tercera parte, donde vamos a ver la ley de Dalton y la ley de Graham. Y entonces lo invito a que se tome un descanso y que vuelva a ver la clase, que la repase y después, pues, se ponga a ver la tercera parte.